Hace poco me contactó un reseteado, alguien que ya está ganando $3.000 por mes, con la siguiente cuestión. Él generó una muy buena primera impresión con su nuevo y flamante trabajo y quiere sugerir algunas tecnologías para mejorar su currículum y de esa manera, dentro de un año o dos, poder pedir un mejor sueldo, un mejor trabajo y ganar más, $7.000, $8.000, $9.000 por mes. Entonces me empezó a mencionar algunas tecnologías que son las que vamos a revisar en este video para ver cómo mejorar tu currículum y poder pedir un mejor salario. Las tecnologías que él mencionó para sugerir en su trabajo son TypeScript, Next, Redux y Go. Vamos paso a paso. Él ya está trabajando como programador React. Vendría a ser un semi-senior que está trabajando en React y que tiene algo de experiencia en PHP. Pero bueno, cada programador es distinto, cada programador tiene su hoja de ruta y sus tecnologías y sus frameworks. Ya sabe React, está trabajando ahora en React, pero en esta empresa hay proyectos, algunos más viejos, en jQuery, entonces tiene la posibilidad de reconvertirlos en React o en Next. Entonces me decía, bueno, quizás propongo Next. Y lo que yo le digo es, Next ni siquiera hay que proponerlo. Cuando estás por empezar un proyecto en React, en vez de empezarlo con Create React App, lo empezás con Create Next App. Si durante el transcurso del desarrollo el jefe o el dueño de la empresa dice no lo queremos en Next, lo queremos solamente en React, es tipo, no tenés que hacer nada, el proyecto ya está en React por estar en Next. Next lo único que añade on top of React es un servidor que ya está configurado y que es dockerizable, o sea que no tenés que correr un servidor vos adicionalmente, sino que un server que sirva justamente los archivos para que el navegador pueda descargar esa página. Bueno, Next ya trae ese servidor y que además ya viene configurado con server-side rendering, ¿sí? La diferencia, o sea, o la página se llena de datos en el cliente, o sea, en el browser, o se llena de datos en el servidor. Eso es server-side rendering. Y además tiene una configuración adicional que es Static Site Generator. O sea, vos podés con Next crear sitios estáticos que no necesitan ningún servidor. Una vez que generaste el sitio estático, los archivos compiladitos, esos los subís a un Content Delivery Network y es, primero, súper rápido, un hosting súper barato y no necesita mantenimiento ni servidor. Entonces tiene una solución que realmente es muy buena y es como un plus que React siempre necesitó. Si vos buscás cómo configurar server-side rendering, es un proceso bastante cumbersome, por decirlo de alguna manera. Así que si querés usar Next, simplemente empieza a usarlo. El único trade-off que haces por tener estos beneficios es que perdés React Router. O sea, no tenés React Router porque tenés el router exclusivo de Next. Si querés, en una página puntual podés añadir React Router y hacer una parte que sea React normal, común y corriente, y otra parte que sea React Next, o sea, con el router de Next. Pero nada, simplemente usalo, es algo que está buenísimo para añadir a tu currículum, se usa bastante porque te ahorra bastante tiempo de setup, o sea, el proyecto ya viene listo para deployar en producción, es muy bueno eso. Así que es una tecnología que se paga muy bien, se usa bastante, es cada vez más popular y no tiene sentido no usarla o no aprenderla. Luego está TypeScript, que como mencioné en el video de las tecnologías que me equivoqué acerca de lo que pensaba de ellas, es una tecnología que está creciendo en adopción de una manera tan constante durante tantos años y que hoy está tan fuerte que existe la posibilidad de que la comunidad TypeScript empiece a solicitar requerimientos al W3 Compendium o Consortium o como se llame, que es la comunidad de gente que decide cuáles son los siguientes features que se van a implementar en todos los browsers para ECMAScript. Entonces, es tan fuerte la comunidad de TypeScript que es posible que hayan features exclusivos para TypeScript en las siguientes versiones de los navegadores y en las siguientes versiones de ECMAScript. Entonces, esto es un punto muy importante a no ignorar. Siempre que vas a proponer una tecnología para utilizar en un proyecto que están empezando, lo que vos tenés que hacer es, convencer al jefe del proyecto o al dueño de la empresa en que esa tecnología que vos propones es buena. O sea, una tecnología no es buena o mala, sino que es buena o mala para un proyecto en particular o para una empresa en particular. Si en la empresa donde vos estás trabajando no usan JavaScript y vos venís a proponer TypeScript, obviamente no tiene sentido.
¿sí? Ahora, si hacen proyectos, muy difícil que una empresa no use JavaScript hoy en día, tienen que estar desarrollando una aplicación de escritorio para no usar JavaScript. Bueno, pero si es una aplicación de browser o de navegador de celular, seguramente está usando JavaScript o React o algo de eso, y propones TypeScript, entonces vas a mencionar los siguientes beneficios. Es menos propenso a tener bugs, porque como tiene los tipados fuertes, el contrato entre una función y otra, o la llamada de una función, o la creación de un objeto a partir de una clase, el contrato está bien definido y eso deja menos espacio a que hayan bugs, a que hayan errores. La otra cosa es que necesita menos testing, menos unit testing, por esta misma razón, de que los contratos ya están bien definidos. Es decir, la API de las funciones que vos escribís ya están bien definidas, por lo tanto necesita menos testing. Otro de los features o las bondades de TypeScript que mencionarías para proponerlo es que no tiene fricción de adopción. O sea, si hay miembros del equipo que no saben TypeScript, un mismo archivo se puede seguir programando en JavaScript. O el proyecto puede tener un archivo en TypeScript y los demás archivos en JavaScript, por ejemplo. Entonces es bastante benevolente en eso de que no hace falta ser tan estricto y decir no, o es todo TypeScript o no. No, vos podés tener una adopción paulatina en donde a medida que el equipo aprende a utilizarlo van populando o bueno, convirtiendo las funciones a TypeScript. No es tan complejo respecto de JavaScript, entonces eso es algo muy bueno, no tiene fricción en ese sentido. Además, casi cualquier proyecto hecho en JavaScript se puede convertir a TypeScript añadiendo una pequeña configuración y un archivo de configuración, y a partir de ahí empezás a añadir, o sea, no hace falta volver a escribir todo el código, sino que puedes a partir de ahí añadir un solo archivo en TypeScript o convertir un solo archivo de los que ya habían en JavaScript en TypeScript. Entonces, la verdad que eso es muy bueno, facilita la adopción. O en todo caso, también facilita, si el día de mañana querés pasar de un proyecto TypeScript a JavaScript, ir desenvolviendo eso de a poco hasta convertirlo en JavaScript. Que no, o sea, no es algo que puedes hacer en todas las tecnologías. No es que puedes convertir un proyecto Java a .NET de a poquito. Ahí es todo nada. Así que esto es algo que es loco, muy puntual de TypeScript o de Babel en general o de JavaScript en general, ¿cierto? Pero es muy bueno para TypeScript en particular. Cosas malas de TypeScript. Hay una cosa que no tiene cosas malas en sí, pero bueno, esto es como muy discutible, es muy profundo. Y es que como no es nativo del navegador, no es que el navegador ya viene soportando TypeScript, es un parche más on top of JavaScript. Entonces JavaScript ya tiene muchos parches. JavaScript es básicamente un lenguaje de features emparchados, más con Babel, que le agrega features de ECMAScript 6 o 7 o cualquiera. Entonces tiene algunas cosas que no terminan de tener sentido. Por ejemplo, el gran dilema que siempre tengo al utilizar TypeScript es, sería lindo tener un formato JSON que ya soporte tipos específicos como el tipo de date. Entonces, si bien podés utilizar una subversión de JSON para soportar tipos date, de todas maneras necesitas definir o sea, cuando vos convertís el JSON a un objeto de una clase, esa conversión no se hace automática. Si bien vos tenés la clase definida en TypeScript, cuando vos tenés el JSON y lo volvés a convertir a objeto, el objeto es un objeto anónimo. Entonces, cuando vos lo metés en el objeto, o sea, lo casteás al objeto de la clase que vos tenés en TypeScript, ahí hay fricción. O sea, no es un proceso que surge natural, tenés que codear algo alrededor para que todo eso ocurra de una manera sin errores o sin problemas o de una manera correcta. Entonces ahí hay todavía algunas cositas que todavía no están resueltas del todo, pero que pertenecen a la naturaleza de que TypeScript es un parche arriba de JavaScript. Con esto no quiero decir que es malo, es solamente, claro, tenés que ver todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Cosas malas se podría decir que no tiene ninguna, o quizás tiene esta que estoy mencionando, es muy profunda igualmente, así que puedes ignorarla, pasarla por alto, no pasa nada. La siguiente tecnología que él me mencionó es Redux. Con esto, en realidad podría ser un video completo, y de hecho, si este video llega a 100 likes, voy a hacer un video específico hablando de por qué Redux
es Redux? ¿Por qué ese nombre es tan importante y por qué se usa tanto a pesar de ser tan complejo, a pesar de requerir escribir tanto código adicional respecto de otro state manager como mobx o no sé, unstated next o simplemente context? Si vos utilizás Redux, estás escribiendo bastante código adicional, pero claro, tiene unos features que son imbatibles, como por ejemplo te deja viajar en el tiempo, te deja reproducir lo que vivió el cliente, o sea, el usuario, exactamente paso por paso lo mismo que vivió él. Te deja revivirlo, como viajar en el tiempo. O volver 2 pasos atrás y analizar el estado de la aplicación en un momento puntual, antes de que ocurra una acción puntual. Por ejemplo, entre que alguien apretó un botón y hasta que llega la respuesta de una API. En ese tiempo vos congelás la aplicación y podés analizar todo el estado ahí. Entonces Redux te permite hacer esto y es algo que funciona muy bien para aplicaciones grandes. Para una aplicación chica no lo usaría tanto, no lo propondría, porque escribís bastante código adicional respecto de otros State Manager. Entonces perdés por ahí un par de días más codeando, y si el proyecto es chiquito, como por ejemplo, no sé, una landing page hecha en React o en Next, es como que ahí le pones en Redux y es como es una pérdida de esfuerzo realmente. Pero si ya sabes que el proyecto va a crecer en tamaño o en tamaño del proyecto, va a tener muchos archivos, o va a tener un equipo de gente de más de 4 personas, usar Redux en ese escenario es una muy buena idea. Cuando el proyecto va cambiando de personas, si está bien armado, bien diagramado, prolijo, bien documentado, es un proyecto que puede tener continuidad y seguir en un buen estado, sin bugs, ¿no? Es algo que es muy bueno, y Redux fomenta esto, fomenta esta buena práctica y una prolijidad. Es una metodología de trabajo que es como bastante estricta en cómo tenés que manejar el estado, pero cuanto más estricto, más estable. Es justamente lo que propone el tipado fuerte versus el tipado suave, ¿no? Hablando de TypeScript, por ejemplo. Pero en el caso de Redux, bueno, al proponerte una metodología tan estricta, es mucho más estable. Eso es esencialmente la bondad que tiene, junto con la otra que mencionaba antes, de que te permite viajar hacia el pasado y hacia el presente en el tiempo de los estados, y también te permite, si vos guardaras todos los estados, los cambios de estado de un cliente, cuando hay un error en ese cliente, crashea por alguna razón y haces que el reporte de error te envíe todos los estados, vos podés reproducir entonces paso por paso lo que el cliente, lo que el usuario experimentó, y entonces puedes ir viendo dónde está el error. Y eso es muy bueno. La verdad que no hay otro State Manager, al menos que yo sepa, que te permita hacer algo así. Es muy, muy poderoso. Esta es una tríada entonces, la de TypeScript, Next y Redux, que te permite tener un currículum que es muy buscado, muy fuerte. Y acá quiero hacer un parate, que es el siguiente. Si vos aprendés algo muy puntual, en una profundidad muy grande, vos podés pedir mucha plata por eso. Pero yo siempre busco que eso tenga un buen trade-off con que esa tecnología sea muy buscada. Si vos decís, bueno, voy a aprender a ser un capo, un maestro del tag Canvas y de cómo utilizar WebGL adentro del Canvas. Fantástico. Pero la cantidad de trabajo disponible que hay para esa tecnología de desarrollo web, de manejar el componente Canvas adentro de una página, es una cantidad de posiciones abiertas de trabajo muy chiquita, comparada con Redux. Por ejemplo, decís, bueno, yo soy experto en Vue en vez de en React, soy experto en Vue y en Redux. Esa combinación comparada con la combinación de React con Redux, no hay comparación. O sea, hay una cantidad de trabajo del par React más Redux que es inmensamente más grande que la cantidad de trabajos buscados en Vue más Redux, ¿sí? Porque el State Manager ese se puede usar para cualquier librería, no solo para React. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo yo, por saber Next, TypeScript y Redux, puedo buscar un trabajo de 7.000, 8.000 o más, o $15.000 al mes? Y eso ocurre por lo siguiente. La cantidad de trabajos buscados en esa tríada de tecnologías, obviamente React está ahí también, es tan amplia, es tan grande,
que ahí es donde vos tenés toda la variación de precios entre el programador que cobra poco hasta el programador que cobra hasta $20.000 al mes. ¿Sí? Obviamente no es que por saber esto instantáneamente vas a cobrar $20.000 al mes, que es un número grande, difícil de alcanzar, pero posible desde cualquier lugar del mundo. Entonces, no significa que por saber estas tecnologías vas a ganar eso instantáneamente, pero sí te abre el abanico a una bolsa de trabajo con un montón más de oportunidades. Y ahí es donde viene tu astucia o los conocimientos específicos respecto de cómo pasar las entrevistas y de cómo postular tu perfil en LinkedIn o tu currículum para que a vos te vengan a buscar las empresas que mejor pagan. Pero bueno, conocer estas tecnologías te abre la puerta a tener uno de esos trabajos que pagan bien de $5.000 para arriba. Depende tu rango, ¿no? Depende cómo manejes el inglés, depende de un montón más de factores, pero bueno, esto definitivamente ayuda y es muy bueno. Otra de las preguntas que me hacía era por Golang. Golang es genial, es una tecnología que salió de un lugar muy particular, la creó Google, tras muchos años de experiencia de haber trabajado con Python. Entonces Python es genial también, es uno de mis lenguajes favoritos, por el lenguaje en sí mismo y por el mercado. Pero tiene sus cosas malas también Python. Y como Golang es un aprendizaje de todo lo malo o de todos los trade-off negativos de Python, tiene muchísimas mejoras. Entonces, algunas de esas mejoras son, primero, es súper performante. Segundo, es de tipado fuerte, por lo tanto menos propenso a bugs y necesita menos unit testing. Otra cosa que resolvieron sumamente bien y que me da felicidad real es resolvieron muy bien el manejo del multiprocessing out of the box. Vos usás Golang y ya se puede utilizar todos los procesadores o todos los cores de tu procesador instantáneamente de una manera que es poco conflictiva, que si vos trataste de hacer multiprocessing en cualquier otro lenguaje, es algo que siempre genera conflicto. Cualquier approach que tomes para hacer multiprocessing te va a traer un abanico de problemas que es justamente la razón por la cual hay muchos approach distintos. Cuando en realidad en Go vos podés hacer un swarm de muchos procesos y es como todo funciona muy bien, está pensado desde el core del lenguaje. Y eso la verdad que es genial que lo hayan encarado de esa manera. Y además, bueno, sumado a que es súper performante, es súper amigable con multiprocesos. Y bueno, eso la verdad que lo convierte en un muy buen contrincante respecto de otros lenguajes. Como mencioné en el video acerca de cómo elegir tecnología, linkeado acá arriba, cómo elegir tecnología no solamente qué es lo que la tecnología propone, sino cuál es la comunidad detrás de ella. Entonces en Python vos tenés, por ejemplo Python, ¿no? Que es una que yo conozco bien, tenés una gran comunidad de gente que hace Machine Learning y eso es algo que como lo tenés ahí, no lo tenés en otro lenguaje. Entonces en Golang la comunidad recién se está armando porque el lenguaje es nuevo. Una empresa no va a decir, che, ¿en qué codiamos este proyecto que es súper crítico, que funcione bien, que no haya ningún error raro, no vaya a ser que dentro de 5 años nos encontremos que hay una cosa que no estuvo bien testeada en el core del lenguaje y esto nos genera una cantidad de errores o de problemas? Las empresas grandes no quieren probar tecnología nueva. Entonces la tecnología tiene que generar una adopción de a poco. Cuando vos te estás subiendo a esta ola, estás primero tomando un riesgo grande porque la tecnología podría no llegar a nada o hacer agua en algo. Hoy, bueno, si bien me equivoqué en el pasado, hoy me animo a decir, por ejemplo, que Ruby es una tecnología cuyo futuro es difuso. Que no le veo un crecimiento que vos digas, oh, va a ser el siguiente gran lenguaje que va a dominar el Internet. Si vos estás en esa tecnología, estuviste un montón de años experimentando, ganando experiencia y conocimiento que hoy ya no te sirven tanto. Entonces tenés que pasarte a otra tecnología nueva y gran parte de ese conocimiento lo vas a usar y gran parte no, va a estar en algún lugar de tu cabeza y ya no lo vas a volver a usar más. Entonces ese es uno de los riesgos que tomás al aprender Go. Pero uno de los beneficios que tiene es que si el mercado termina adoptándolo como un buen lenguaje, como yo creo que va a sucederle, vos serías uno de los primeros que se subió a la ola. Y por lo tanto, dentro de 3, 4, 5 años, vos serías un experto en un ámbito en el cual hay muchos principiantes.
Entonces, cuando vos sos un experto en un ámbito donde hay muchos expertos, ok, sos commodity. Cuando vos sos un experto en un lugar donde hay muchos juniors, sos una gema, sos alguien muy especial. Por lo tanto, tu salario crece muchísimo. Entonces, esta es una potencialidad que tiene Go. No es que decís, yo sé Go, bueno, listo, tu sueldo entonces es 20% más alto. No funciona de esa manera. Sino que todo es muy dinámico y es una decisión estratégica que tiene un impacto de acá a algunos meses o algunos años. Si vos te pones a aprender Go hoy y dentro de 6 meses ya te considerás a vos mismo un experto porque ya tenés muchos años de experiencia en ingeniería del software en múltiples lenguajes y por lo tanto trasladaste conocimiento de otros lenguajes a Go, bueno, en 6 meses ya sos un experto, estuviste experimentando un montón, fantástico, podés llamarte a vos mismo senior, si vos podés demostrar que lo sos, lo único esencial para ser senior es eso, demostrar que lo sos, podés pedir un salario más elevado que la media del mercado, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente para hacer circle back. Cualquier tecnología que vos aprendas en profundidad te permite pedir un salario más elevado que la media. Pero lo que yo busco siempre es que no solamente sea algo que vos aprendas en profundidad y te conviertas en un experto en, sino que también sea algo que el mercado está pidiendo con mucha demanda. Entonces, si hay muchos trabajos abiertos y encima vos sos un experto, eso potencia aún más que tu salario sea más elevado. Porque decís, che, pará, expertos hay pocos, porque comparado con la cantidad de posiciones abiertas que hay. Por lo tanto, como expertos hay pocos, mi precio es un poquito más alto. Y además, no solo eso, sino que hay un montón de empresas que se están peleando por tenerme. Por lo tanto, mi salario va a ser aún un poquitito más alto. Y así es como, digamos, yo y un montón de gente que conozco fuimos llegando a tener salarios locales de Estados Unidos trabajando desde Latinoamérica. Entonces, por eso elegir la tecnología bien y ponerle el esfuerzo es muy importante. Ahora, respecto a lo que me preguntaba el reseteado, de si proponer la tecnología en la empresa o no, ahí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es la siguiente. Si la empresa no viene utilizando Go para el backend y vos vas a hacer solo un proyecto en Go, y no es una decisión que viene de arriba hacia abajo, o sea, no es que el dueño de la empresa dice, che, usemos Go. Vos estás proponiéndole algo que puede ser una liability, o sea, puede ser algo que genere un problema o un costo a la empresa. Te lo pongo de esta manera. Todos los proyectos están hechos en cualquier tecnología. Pones Java o .NET o PHP o Node en el backend y vos decís, pedís permiso para hacer el nuevo proyecto que es, no sé, un gestor de ads, de publicidad, por ejemplo, el backend de eso, o no sé, un mail sender o cualquier proyectito de los múltiples proyectos que hay en muchas empresas y pedís permiso para hacerlo en Go. Y decís, che, me gustaría como hacerlo en Go para experimentar un nuevo lenguaje y como confían tanto en vos o porque no saben demasiado, dicen, ok, dale, hacelo en esa tecnología que querés probar. Lo haces en Go, ok, dentro de un año vos renunciás, te vas a otra empresa donde, claro, como mejoraste tu currículum te pagan más y te va fantástico. Lo bueno es, en ese caso, utilizar tu tiempo fuera de la empresa y aprender Go en un pet project o en un proyecto tuyo y cuando te sientas listo salir a buscar un trabajo en Go, o que la decisión de utilizar Go venga de arriba o, digamos, la propongas y estés seguro de que tu jefe o el dueño de la empresa entienda los riesgos de utilizar una tecnología nueva y que sepan que si vos en un año, 2, 3 o lo que sea te vas de la empresa, que va a quedar ese proyecto acéfalo, sin cabeza, sin alguien que lo esté ahí para mantenerlo. Así que eso es súper importante tenerlo en cuenta y saberlo. Dani.